Si solo hubiera unos pocos hombres que se dedicaran a descubrir lo que son en realidad y a descubrir más allá de toda duda la chispeante refulgencia de la gloria brillante y de la sabiduría que arde en su corazón, a descubrir los vínculos que les conectan con el universo, entonces creo que habrían conseguido no solo su objetivo individual en la vida y realizado su propio destino, sino lo que es mucho más importante, el destino del universo considerado como un vasto organismo vivo de conciencia. ¿Qué quiere decir encender una vela? En este proceso, solo la parte superior de la vela es donde está la llama. Aunque solo se enciende la mecha, corrientemente se habla de la vela como si estuviera toda encendida e iluminara la oscuridad que la rodea. Si solamente hubiera unas pocas personas de cada país, cada raza, cada pueblo del mundo que se encontraran a sí mismas y entraran en santa comunión con la auténtica fuente de la vida, entonces, debido a su iluminación, se convertirían en la mecha de toda la humanidad y arrojarían una aureola de oro, resplandeciente y gloriosa sobre el universo. En estos individuos que constituyen una minoría casi microscópica de la población del globo y que están deseosos a dedicarse a una causa espiritual, yace la única esperanza de redención de la humanidad. El árbol de la vida, Israel Regardie, 1907-1985. La obra El árbol de la vida del adepto del ocultismo y de la tradición mágica de la Rosa Cruz, Israel Regardie, de la cual hemos tomado este magistral fragmento, es una de las obras explicativas más importantes de teurgia o magia ceremonial. En su obra, Regardie profundiza sobre las implicaciones filosóficas, esotéricas y operativas del sistema mágico Rosacruz de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, organización que, de forma inédita, a fines del siglo XIX, asume y hereda la tradición hermética, tanto sus enseñanzas como las prácticas sugeridas en los tratados herméticos atribuidos al maestro iniciador de la antigüedad greco-egipcia, Hermes Trismegistos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el hermetismo como sistema de filosofía mágica se transmitió en Oriente, tanto en territorios cristianos como musulmanes, y finalmente fue una de las fuentes del humanismo y por consiguiente de la tradición Rosacruz. La Orden Hermética de la Aurora Dorada es la heredera moderna de esta tradición y ella se especializará en formar, tanto en su teoría como en su práctica, a los nuevos iniciados Rosacruces en la divina teurgia antigua, tanto de egipcios como de griegos, basando sus estudios en el tradicional Trivium Hermeticum. Esto es, el estudio de las ciencias esotéricas como la astrología, la alquimia y la magia. Pocos son los tratados de teurgia que conocemos desde la antigüedad tardía hasta hoy. Muchos son textos fundamentales y la base de estas enseñanzas, como toda la obra del divino Platón, toda la obra de Hermes, toda la obra de Plotino, entre otros muchos hombres y mujeres divinizados por la sabiduría eterna. No obstante, los tratados que palmariamente enseñan teurgia son pocos, entre los cuales contamos con Sobre los misterios egipcios de Jámblico, siglo III y siglo IV después de Cristo, Sobre la filosofía oculta de Cornelius Agripa, siglo XVI, específicamente el tercer volumen sobre magia ceremonial, Dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi, siglo XIX, Magia en teoría y práctica de Aleister Crowley, del siglo XX, y en el mismo siglo El árbol de la vida de Israel Regardie, cuya introducción está fechada en el año 1932 en Londres. Para introducirnos a este excelente tratado escrito por el adepto de la Rosa Cruz, Israel Regardie, vamos a dilucidar un punto relevante
a la hora de entender este concepto particular de la magia y sus implicancias más llamativas, así como las vaguedades que se suelen atribuir a sus fenómenos por personas que, sin ser iniciadas en este verdadero arte real, tratan de explicarlo y aproximarse a él sin una preparación que, entre otras cosas, les hayan disciplinado sus pensamientos, emociones, deseos y su propia corporalidad a través de austeridades, sacrificios y toda clase de limitaciones autoimpuestas que les hayan permitido fortalecer su voluntad, pues así nos los dicen todos los maestros en el arte. Sin previos renuncios es imposible obrar en lo divino. De modo que a personas vulgares, ignorantes, apasionadas y sin control de sí mismas, les es imposible poder obrar en estos misterios y su participación en ritos o ceremoniales no va más allá de una mera puesta en escena que empieza y termina como en una dinámica que pretende ser teatral, pero con actores de baja categoría. El iniciado al cual debemos el redescubrimiento moderno de los fundamentos de la teurgia es el ya conocido ocultista y querido por nosotros Eliphas Levi. Sus enseñanzas son amplias, pero a la hora de referirse a la magia antigua, el centro de su estudio y práctica estuvo concentrado en el fenómeno que los ocultistas modernos han conocido como luz astral. En una de sus obras nos dice: existe un agente que es natural y divino, material y espiritual, un mediador plástico universal, un receptáculo común de las vibraciones del movimiento y de las imágenes de las formas, un fluido y una fuerza que se puede llamar, de cierto modo, la imaginación de la naturaleza. La existencia de esta fuerza es el gran arcano de la magia práctica. No exageramos al decir que esta frase de Levi concentra los conceptos fundamentales de las doctrinas esotéricas y que por lo mismo podríamos detenernos aquí para ir explicando, palabra tras palabra, el lenguaje técnico que un filósofo del ocultismo maneja para el éxito de sus investigaciones y operaciones. Este iniciado da tal importancia a la luz astral que, dando múltiples ejemplos de su aplicación en la historia, nos dice que es la causa de fenómenos que van desde el sonambulismo, la hipnosis, el mesmerismo, la imaginación, los sueños, incluso los fenómenos que se aparecen a la imagen física como alucinación o a las imágenes visionarias de los grandes místicos. La luz astral es la causante de las obsesiones magnéticas, de las apariciones de ángeles, de seres elementales de la naturaleza. Su aplicación hace posible el enamoramiento entre los novios, también es el fundamento de los milagros, incluso de algunos dones de los misterios como la levitación, la bilocación, la agilidad, etc. Como podemos comprender, su conocimiento y aplicación sería la base para todos estos fenómenos que, con los mismos u otros nombres, se han asociado a la magia. E incluso esta luz astral tiene un aspecto material cuyo manejo ha permitido a los hombres el descubrimiento y control de la electricidad, siendo el fenómeno eléctrico una aplicación material de esta luz astral. Pero, ¿qué es y en qué consiste esta luz astral? Los anteriores iniciados le han dado otros nombres a este importante concepto. Le han llamado Anima Mundi o alma del mundo, espíritu del mundo. Entre los cabalistas, su nomenclatura aplicada ha sido el Ruaj, o simplemente espíritu. También los antiguos reconocieron este fenómeno llamándole, entre los griegos, tanto estoicos como platónicos, neuma o respiración, soplo y a veces aether o éter. Los egipcios le llamaban Ka, palabra cuya importancia es tal que a esta debemos el nombre de Egipto, que es el nombre que los griegos le dieron, pero cuyo origen egipcio era Hat-Ka-Ta, o la casa del espíritu del dios Ptah, que es el nombre que los mismos egipcios daban a su país. En el Evangelio de Juan, el gran maestro transmite el Espíritu Santo
soplando sobre sus discípulos, lo cual corresponde a un antiguo acto mistérico que, entendido desde los misterios modernos, corresponde a la transmisión de la luz astral en un pase magnético del iniciador a sus iniciados. Como podemos observar, las fuentes son innumerables, pero para tener una idea más precisa, vale remitirnos a los tratados de Hermes, en que se habla de la potencia o la fuerza vital como una especie de quinto elemento que unifica a los 4 elementos por sus propiedades magnéticas. También se le denominará como un fuego espiritual que, viniendo de las inteligencias espirituales o planetas, anima al mundo, permitiendo así que las cosas sensibles participen del alma del cosmos. Muchos de los trabajos alquímicos de la tradición hermética consisten en extraer de las plantas y piedras esta potencia vitalizadora del mundo para utilizarla en múltiples áreas, tanto médicas como para prácticas visionarias, meditativas y contemplativas. Son especialmente importantes para este propósito el trabajo con el rocío, por considerarse este elemento como uno de los vehículos más puros de esta alma del mundo o luz astral. Esta potencia proveniente de los dioses o planetas se puede cultivar a voluntad en el cuerpo de un iniciado con la finalidad de lograr una claridad de pensamiento que le favorezca la intelección de las ideas eternas. También su cultivo le da suficiente vitalidad para encauzar las emociones a su sitio subordinado al pensamiento, así como le da una mayor lozanía corporal. Para cultivar esta luz astral, se prescriben ejercicios de ayunos, castidad, abluciones, ejercicios de concentración, ejercicios de respiración, entre otros que disponen al cuerpo a ser un mejor receptáculo de la luz astral. Y una vez conseguido, el practicante podría dirigir con su voluntad esta fuerza sutil y producir los fenómenos que, según Eliphas Levi, ocurren y que mencionamos al comienzo. Israel Regardie suscribe la importancia que Levi da a la luz astral y la reconduce hacia un fenómeno sacramental de la magia ritual, no como el fenómeno ritual más importante, puesto que en teurgia lo más elevado que en la práctica puede ocurrir en el templo y al operador es la unificación de la mente del teurgo con la inteligencia demiúrgica y por consiguiente su conversión hacia la unidad. Pero entre los éxitos menores de la práctica están las materializaciones, visiones, apariciones, manifestaciones de los signos sensibles de dioses y ángeles, y en todos ellos hay al menos un grado de participación de esta particular substancia espiritual que es la luz astral. Las exigencias son grandes para los iniciados. Las mayores exigencias son siempre morales, ya que le enfrentan al desafío de la corrección de sus actos y la conformidad de su conducta al bien. Esta conformidad al bien no convierte al iniciado a la noción común que la gente suele tener del bien o de un hombre bueno. No convierte a los iniciados en personas despreocupadas, débiles que todo lo aceptan, sino que más bien es todo lo contrario. El conformarse al bien les hace personas fuertes, severas, dispuestas al martirio por la verdad. Si seguimos la hermosa analogía de Regardie, los iniciados se encienden con el fuego de la verdad, se convierten en la llama de la humanidad y un fuego ilumina, da calor, pero también quema, destruye y consume. Dedicar la vida a la ciencia de los dioses es equivalente a la decisión que un hombre ha de tomar para ingresar, por ejemplo, a la orden de los cartujos. Ha de estar dispuesto a penetrar en el gran silencio. Encontrará su lugar en la soledad. No es una decisión para ambiguos, titubeantes y para quienes buscan la satisfacción en el mundo. Los aspirantes recuerdan las palabras del Evangelio. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que se atreve a hacer el bien convirtiéndose en la llama de la humanidad, sabe que para ganarlo todo, ha de renunciar a todo.